Hola muchachos, mi nombre es Wilmer y quiero darles la bienvenida a www.contabilizalo.com. Quiero invitarlos de antemano a que se suscriban a mi canal y con eso les va a llegar una notificación cada vez que subamos un video. Lo único que tienen que hacer es un clic sobre este botoncito que dice suscríbete y ya con eso quedarían suscritos. También quiero mencionarles que pueden descargar este archivo y además visitar www.contabilizalo.com haciendo un clic sobre esta zona del video y con eso van a ser redireccionados hasta allá, anotando que en ese sitio web van a poder encontrar no solamente información relacionada con NIF, sino formatos en Excel, información referente a contabilidad, otros videos de NIF, entre otra información que yo sé que les va a ser de bastante utilidad en el futuro y lo mejor es que mucha información es gratis. Entrando en materia, entonces vamos a pasar a lo que tiene que ver con las personas naturales o jurídicas que tienen que aplicar las NIF en Colombia. Entonces anteriormente habíamos mencionado que el IASB, International Accounting Standard Board, fue el encargado de estar enfrente de todo el tema de las NIF y todo lo que comprende la parte internacional de las NIF. Sin embargo, en Colombia existe una normatividad específica para cada una de las empresas y por eso tenemos que fijarnos no en lo que dice el IASB en específico referente a quienes tienen que aplicar y quienes no las normas internacionales de información financiera, sino en la normatividad interna del país. En este caso, la ley 1314 de 2009 es la norma madre, por decirlo así, que se encarga de mencionar un poco más en específico lo que tiene que ver con NIF a nivel Colombia. Entonces, en conclusión, lo que quiero decir es que a pesar de que el IASB y otros organismos puedan emitir algunos conceptos referentes a qué es, por ejemplo, el significado de una microempresa, debemos observar en primera instancia las normas internas para poder definir qué es, por ejemplo, una medida de empresa, una empresa grande, porque existen unas condiciones específicas que debemos tener en cuenta. Entonces, de acuerdo a esto, y respecto de la ley 1314 de 2009, hay que decir entonces que esa ley, digamos que nos da como una especie de introducción a lo que tiene que ver con la NIF o la aplicación que debemos tener a nivel interno en Colombia. Y respecto a eso tenemos que destacar dos puntos. El primero es que esas NIF se deben aplicar a todas las personas que están obligados a llevar contabilidad. Y por otra parte, hace referencia a que las normas contables deben ser independientes de las normas o leyes tributarias. Esto quiere decir entonces que una cosa es lo que tiene que ver con impuestos y otra cosa es lo que tiene que ver con contabilidad en sí como tal. Respecto a esto vamos a entrar a hablar un poco más en específico más adelante, en otro video tutorial, haciendo referencia a que por el hecho de que estemos aplicando NIF no quiere decir que dejemos botada la contabilidad que actualmente estamos aplicando, sino que para efectos tributarios debemos seguir aplicando esa misma contabilidad y como dije ya mencionaremos el por qué. Teniendo en cuenta que parte de lo que vamos a decir en ese video hace referencia a esa independencia que debe haber, como dije, entre las normas contables y las normas tributarias, que usualmente las que priman son las tributarias, desde el punto de vista de los impuestos. Y no con esto quiero decir que tengamos que dejar de aplicar las normas contables, por supuesto que no, sino a que a lo que me refiero es a que debe haber una especie de equilibrio entre las normas contables y tributarias. Y con esto entonces voy a pasar a hablar un poco de lo que tiene que ver con los obligados a llevar contabilidad. Entonces, en Colombia, el CTCP, Consejo Técnico de Contaduría Pública, en su direccionamiento estratégico mencionó básicamente tres grupos que aplican dentro de lo que tiene que ver con el marco de la NIF. Entonces, teniendo como punto de partida ese direccionamiento estratégico, lo que hizo el gobierno por medio de las entidades encargadas fue emitir una serie de decretos y normatividades para regular cada uno de estos grupos que integran la clasificación de cara a las NIF. Entonces, por ejemplo, el decreto 2784 que lo emitió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo regula a la ley 1314 de 2009 que habíamos mencionado anteriormente y hace referencia a las empresas que pertenecen al grupo 1 y que además deben aplicar NIF plenas de acuerdo a lo que habíamos mencionado en un video tutorial anterior. Entonces, en este decreto, que además fue modificado por el decreto 3023, se dice quiénes pertenecen al grupo 1 y por supuesto quienes tienen que aplicar NIF plenas. Respecto al grupo 2, entonces vamos a tener en cuenta el decreto 3022 de 2013,
que indica qué empresas pertenecen al grupo 2 y por tanto quienes deben aplicar la NIF para pymes. Es decir, que las empresas del grupo 2 deben aplicar NIF para pymes, las del grupo 1 NIF plenas, y de las del grupo 3, que son empresas más pequeñas o son las más pequeñas de las que nos estamos refiriendo. No quiero ser tan específico con lo que tiene que ver con empresas, sino que decir que un ente económico pertenece al grupo 3 si con relación a las demás es más pequeño, por decirlo así. Y para saber en específico a quiénes se refiere, debemos consultar entonces el decreto 2706 de 2012 modificado por el decreto 3019 de 2013. Ahí se habla no tanto de NIF plenas ni NIF pymes, sino de una contabilidad simplificada que por supuesto tiene una relación con las NIF para pymes y NIF plenas, teniendo en cuenta que las NIF para pymes pues son una especie de resumen de las NIF plenas, por decirlo de manera práctica. Entonces, con eso dicho, vamos a empezar a hablar en específico lo que tiene que ver con el grupo 1, con el grupo 2 y con el grupo 3 respectivamente. El grupo 1 entonces lo conforma lo que tiene que ver con los emisores de valores, que para poder entenderlos mejor será necesario entonces leer el decreto 2555 de 2010 en el artículo 1.1.1.1.1, que básicamente hace referencia a las empresas o entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. Por ejemplo, si ustedes ingresan a la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia en superfinanciera.gov.co, ahí se van a poder hacer una mejor idea de esas entidades que podrían catalogarse como emisores de valores. También tenemos las entidades y negocios de interés público, que hace referencia a esas entidades que, de acuerdo a una autorización que les da el Estado, pueden manejar o administrar recursos del público. Por ejemplo, los establecimientos financieros o las entidades bancarias, que como sabemos manejan esos recursos de la gente, y tras eso pues obviamente debieron haber tenido una autorización por parte del Estado. Y como tercer punto entonces hacemos referencia a las entidades que no estén en los literales anteriores, es decir, que no sean emisores de valores ni entidades y negocios de interés público, y que además de eso cuenten con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que adicionalmente a eso cumplan con cualquiera de estos parámetros. Básicamente lo que nos quieren decir estos parámetros es que si es una subordinada, una sucursal o una casa matriz que tenga relación con NIF plenas, por tanto entonces le va a tocar al ente como tal aplicar NIF plenas también. Y para esto entonces habrá que observar un video tutorial que voy a estar publicando referente a lo que tiene que ver con asociadas, con negocios conjuntos, qué es una subordinada, qué son casas matrices, sucursales, para poder entenderlo mejor. De entrada, si ya manejan el concepto, entonces lo que podríamos decir sería que si cumple con el tema de los activos totales superiores a 30.000 salarios, y cualquiera de estas alternativas deberá entonces aplicar NIF plenas porque pertenece al grupo 1. Y lo mismo aplicaría entonces para el tema de los 200 trabajadores, es decir, que si tiene 200 trabajadores y por lo menos cumple con alguna de estas alternativas, automáticamente entonces pertenecería al grupo 1 y debería aplicar NIF plenas. Siguiendo entonces, pasaríamos a lo que tiene que ver con el grupo 2 de las NIF, y hace referencia a las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos para las empresas del grupo 1 y grupo 3, es decir, que si no clasifica dentro del grupo 1 ni dentro del grupo 3, por tanto entonces será parte del grupo 2. Para eso entonces voy a pasar al grupo 3 y ya volvemos con el grupo 2. En el grupo 3 entonces clasificarán las microempresas que cumplan con los siguientes requisitos: planta de personal no superior a 10 trabajadores, es decir, que si tiene 11 trabajadores ya incumple con uno de esos puntos y por tanto entonces pasaría a ser, en este caso, del grupo 2. Poseer activos totales excluida la vivienda, es decir, que la vivienda no se tiene en cuenta para poder establecer el monto de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, si la empresa tiene activos totales inferiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin tener en cuenta el valor de la vivienda, podría entonces clasificar dentro del grupo 3 de microempresa.
Además de eso, tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para poder medir esto, entonces, debemos tener en cuenta el salario mínimo del año anterior al cual se está aplicando. Entonces, en el 2015 podríamos clasificar dentro del grupo 2, 3, teniendo en cuenta, por una parte, debe cumplir con todos los 3 requisitos para poder pertenecer al grupo 3 de las NIF. Y por otra parte, para poder determinar esos 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debemos tener en cuenta entonces los del año o periodo anterior. Y lo mismo sucede entonces con los ingresos brutos referentes al año anterior. Entonces, si estamos en el 2016, debemos tomar los ingresos brutos anuales inferiores. Entonces, si estamos en el año 2016, debemos tomar los ingresos brutos referentes al año 2015 con corte al 31 de diciembre. Y también quiero anotar que estas condiciones las debemos evaluar cada año, es decir, cada periodo debemos verificar si efectivamente no estamos sobrepasando la frontera de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes con respecto a los activos totales, y tampoco debemos estar sobrepasando en un periodo determinado los ingresos brutos referentes a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debido a que si sobrepasamos esos montos, entonces automáticamente deberíamos empezar a aplicar otro estándar. Por ejemplo, deberíamos aplicar el estándar de pymes, grupo 2. Y ya para terminar, quiero anotar entonces que de acuerdo al decreto 3019 de 2013 deben aplicar también la contabilidad referente al grupo 3, es decir, la contabilidad simplificada, las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario. Eso quiere decir que las personas que pertenecen al régimen simplificado también deberán llevar esta contabilidad simplificada. Porque, como sabemos, el artículo 499 del Estatuto Tributario lo que nos dice o lo que nos menciona son los parámetros referentes para poder pertenecer al régimen simplificado del IVA. Entonces, si no cumplo con los requisitos que pide el grupo 3, ni con los requisitos que habíamos mencionado previamente referentes al grupo 1, debo entonces concluir que pertenezco por tanto al grupo 2. En síntesis, para poder pertenecer al grupo 2, básicamente aclaramos entonces que hacen parte de esas empresas que no cumplen con los requisitos del literal C del grupo 1, es decir, lo que habíamos mencionado previamente de los 200 trabajadores y los activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos, más los parámetros referentes a ser subordinada o casa o matriz, o realizar importaciones o exportaciones, y que previamente ya habíamos analizado. También pertenecerán entonces a este grupo las empresas que tengan activos totales por valor entre 500 y 30.000. Vemos entonces que es el límite que existe entre el grupo 1 y el grupo 3. También lo mismo hace referencia a la planta de personal que está entre 11 y 200. Sabemos entonces que el grupo 1 debe tener en cuenta una planta mayor a 200 trabajadores, mientras que el grupo 3 una planta inferior a 10 trabajadores o igual, no superior, es decir, igual o inferior a 10 trabajadores, y por tanto, entonces por descarte diríamos que si mi empresa tiene entre 11 y 200 trabajadores, pertenecería entonces al grupo 2. Y por otra parte, entonces las microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que tengan una planta de personal no superior a los 10 trabajadores, pero que sus ingresos sean superiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en este punto lo que quiero hacer referencia es a que hasta aquí, teniendo en cuenta los salarios mínimos legales mensuales vigentes, estaríamos cumpliendo con la definición de microempresa. También con la parte de los 10 trabajadores cumpliríamos, pero estamos incumpliendo con lo referente a el total de ingresos brutos anuales. Entonces, si cumplo estas dos condiciones, pero incumplo lo que tiene que ver con los ingresos brutos, automáticamente entonces debería aplicar NIF para el grupo 2, es decir, NIF para pymes. Entonces, desde este ángulo podríamos decir que si cumplo con el literal A, pertenezco al grupo 2, o si cumplo con el B, pertenezco al grupo 2, o si cumplo con el C, pertenezco al grupo 2. Mientras que en la microempresa era diferente porque estábamos hablando de que tenía que cumplir con la totalidad de los requisitos. Y de todas maneras, entonces debemos estar evaluando estos criterios
y los criterios referentes a cada grupo tras el término de cada año. Entonces, si se acaba el año 2016 o el año 2015, debo evaluar si efectivamente pertenezco a un grupo o a otro, y de acuerdo a eso entonces aplicar el estándar a que aplique. Entonces, si soy parte del grupo 2, pero en un momento determinado puedo pasar a ser una microempresa, entonces puedo empezar a aplicar la contabilidad simplificada de acuerdo a lo establecido anteriormente. Pero de igual manera la ley me faculta para poder seguir utilizando la contabilidad que venía aplicando anteriormente, en el caso de que me devuelva de grupo. Entonces, si estoy en el grupo 2 y paso al grupo 3, puedo seguir aplicando, puedo aplicar la contabilidad simplificada o aplicar la contabilidad del grupo 2, cumpliendo obviamente con todos los requisitos de la contabilidad del grupo 2. Si pertenezco al grupo 1 y después de hacer un balance resulta que puedo pasar al grupo 2, paso entonces al grupo 2 y puedo o aplicar la contabilidad del grupo 2 o seguir utilizando la contabilidad referente al grupo 1, obviamente aplicando los requisitos completos que establece ese estándar, es decir, las NIF plenas que hacen referencia al grupo 1. Y para tenerlo mucho más claro, entonces los invito a que lean los decretos reglamentarios que aparecen en la diapositiva 1 que les indiqué al principio de este video tutorial, y con eso van a tener toda esta información que les estoy dando y van a poder despejar una serie de dudas que pueden haberle surgido a lo largo de esta exposición. Y ya para terminar entonces vamos a hablar de lo referente al cronograma de aplicación, es decir, cuándo o en qué momento cada uno de esos grupos debe aplicar la NIF y cuál es el procedimiento que debemos seguir. Entonces, cuando hablamos del grupo 1, hacemos referencia a que existe un periodo de preparación obligatoria. Cuando hablamos de ese periodo de preparación obligatoria, hacemos referencia a ese periodo que están obligadas las entidades o que estaban, teniendo en cuenta que el año 2013 ya pasó y el año 2014 también. Sin embargo, en ese periodo lo que se buscaba era que las empresas se prepararan, valga la redundancia, en el tema de las NIF. Es decir, que en ese año debían hacer una especie de cronograma de cómo iban a implementar las NIF, programar actividades que les permitieran familiarizarse con el nuevo marco normativo de lo que tiene que ver con las NIF, y en ese periodo de tiempo iban a poder ser supervisadas por alguna entidad encargada, por ejemplo la Superintendencia de Sociedades. Ese periodo entonces ya pasó, y respecto a eso, entonces para el grupo 1 y 3 las fechas son exactamente iguales. Vemos que absolutamente todas las fechas son iguales. Y para el grupo 2 son diferentes. Son diferentes en un año. Entonces el periodo de preparación obligatoria para el grupo 1 aplica entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2013. Mientras que para las empresas que pertenecen al grupo 2, eso se hace un año después, es decir, 2014, y así en adelante todo se corre en un año para las empresas del grupo 2 con respecto a los grupos 1 y 3. Por ejemplo, en lo referente a la fecha de reporte, para las empresas del grupo 1 y 3 vemos que es el 2015, mientras que para las del grupo 2 el 2016, es decir, un año más. Cuando hablamos de fecha de transición, hacemos referencia a ese periodo de tiempo que debemos tener en cuenta para poder reunir información y poder tener un estado o estados financieros que me permitan comparar con el siguiente periodo. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas del grupo 1 y 3 respectivamente deben elaborar un estado de situación financiera de apertura, es decir, que con información del año 2013, con corte al 31 del año 2013, deben elaborar ese estado de situación financiera de apertura. Es como una especie de balance general, pero ya con la normatividad referente a las NIF. Entonces ahí se van a tener en cuenta una serie de aspectos que las NIF nos arrojan, y teniendo en cuenta eso, entonces elaboramos por una parte entonces el estado financiero, los estados financieros con normatividad normal, de acuerdo al decreto 2649, 2650, pero también debemos elaborar un estado de situación financiera de apertura, que es el que va a tener como la primera pauta referente a lo que tiene que ver con las NIF. Es como una especie de balance de apertura cuando creamos en primera instancia la empresa. Más o menos es una relación que podemos tener, pero con la diferencia de que ya ese estado de situación financiera de apertura debe contar con los estándares de cada uno de los grupos referente a las NIF. Entonces, a partir de ahí, de ese estado de situación financiera de apertura, vamos entonces a tomar el año 2014 como
la fecha de transición y por tanto periodo de transición. Entonces el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2014 para el grupo 1, porque vemos que el grupo 2 ya se habla del año 2015, debemos entonces tomar la información y registrarla bajo los estándares de normas internacionales de información financiera. Entonces, en este periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 ya tenemos que registrar la información, por una parte, con miras al decreto 2650-2649, es decir, la contabilidad normal de la empresa, pero también debemos llevar una contabilidad, o por lo menos debemos tener en cuenta los estándares de NIF para poder llevar a cabo este periodo. Entonces, por ejemplo, los inventarios se valorizan de una manera diferente en la contabilidad normal respecto de las NIF. Entonces debemos saber cuál es la diferencia y cuál es cada registro referente a cada inventario de acuerdo a cada una de las dos opciones. Entonces la información que registremos con cara a las NIF en el periodo entre el 1 de enero y 31 de diciembre es lo que llamamos periodo de transición. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Entonces elaboramos el estado de situación financiera de apertura, empezamos a contabilizar nuestra información con respecto a las NIF. Con eso entonces recaudamos información del año 2014 y al 31 de diciembre del año 2014 entonces emitimos nuestros últimos estados financieros bajo norma actual, pero también desde ese punto tendríamos una especie de información que nos servirá para poder emitir los estados financieros comparativos con referencia a las NIF. Entonces, esa información que recopilamos en el año 2014 la vamos a unir junto con la información que contabilicemos ya en el periodo de aplicación como tal, que sería entre enero de 2015 y 31 de diciembre de 2015, para en fecha de reporte, 31 de diciembre de 2015, emitir unos estados financieros comparativos, teniendo en cuenta entonces la información del año 2014 y la información del año 2015. En conclusión, entonces, tomamos la información que se contabilizó o que se tuvo en cuenta en el periodo de transición. Luego se toma en cuenta la información referente al periodo de aplicación y en la fecha de reporte entonces se emiten los estados financieros ya comparativos, porque ya tenemos la información de dos periodos diferentes. Pero no podemos comparar información de los estados financieros si por una parte hemos tomado información bajo norma actual y por otra parte información bajo norma NIF. Por eso entonces se toma la información del periodo de transición, que ya está bajo norma NIF, y también se toma el periodo de aplicación, que también está bajo norma NIF, para el final del 31 de diciembre de 2015 para las entidades del grupo 1 emitir entonces el reporte final, los estados financieros comparativos de acuerdo a las NIF, y para el año 2016 de acuerdo a lo establecido para el grupo 2. Básicamente eso es todo, muchachos, espero que les haya servido. Mi nombre es Wilmer. Quiero decirles entonces que pueden visitar www.contabilizalo.com haciendo clic sobre este enlace. Los va a direccionar a nuestra página web, donde van a poder encontrar información relevante y de apoyo, formatos también. Quiero decirles además que me motivaría mucho si me regalan un me gusta. Si no les gusta el video, entonces por favor déjenme una observación para poder entonces solucionar o aclarar el punto que ustedes me están planteando, anotando que un me gusta para muchos es una simpleza, pero para mí es una motivación muy grande, porque esto me quiere decir que la información está siendo relevante y que les está sirviendo a ustedes. Entonces un me gusta, muchachos, no se demoran nada. Los espero por www.contabilizalo.com y entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.